Siguiendo con el tratamiento contable de las transacciones separadas en combinaciones de negocios y más concretamente las referidas a relaciones persistentes, en un tutorial anterior expliqué cuál era la normativa contable aplicable al caso de que dicha relación no esté soportada en un contrato, en cuyo caso la sociedad adquirente debía de reconocer el beneficio o pérdida de la cancelación de dicha relación de acuerdo a los comentarios que hacía en aquel video tutorial. Quedó pendiente, por tanto, el caso de que la relación preexistente tenga carácter contractual y en ese caso la sociedad adquirente deberá de registrar el beneficio o la pérdida que derive de tal cancelación considerando, por un lado, el importe por el que el contrato en el que está soportada la relación pueda ser desfavorable o favorable para ella en relación al mercado y, como segundo importe, cualquier cláusula de liquidación que se pueda establecer en dicho contrato. De acuerdo con lo comentado en la diapositiva anterior, procede a determinar el valor de la transacción separada, para lo cual propongo la utilización de las siguientes variables. Por un lado, DS, que es el importe que buscamos de la transacción separada, el cual estará basado, de una parte, en R, importe de la cláusula de rescisión del contrato en la medida que exista en el mismo, y la diferencia entre las variables A y B correspondiente al valor razonable de un contrato similar en el mercado y el valor que la compañía tiene firmado. En base a tales variables, la transacción separada será el mínimo entre los valores R, es decir, la cláusula de rescisión, y la diferencia que pueda existir entre las variables A y B. Una vez calculado el valor de la transacción separada, y asumiendo que el coste de la combinación de negocios incluye la misma, debemos de contemplar, por un lado, el coste de la combinación previamente pactado, y el coste de la combinación ajustado en base al valor de la transacción separada, de donde se deduce que el coste ajustado será igual al coste pactado menos la transacción separada. El ejemplo 37 se refiere al caso de las compañías Crinsa y Mongisa, las cuales tienen firmado un contrato de arrendamiento sobre un local comercial propiedad de Mongisa y arrendado por Crinsa, incluyendo el mismo una cláusula de rescisión de 5.000 euros. Posteriormente a la formalización de dicho contrato, concretamente con fecha 1 de junio de 2002X, las sociedades acuerdan realizar una combinación de negocios mediante un proceso de fusión en el que Mongisa absorberá a Crinsa, emitiendo para ello 1.300 acciones de un valor nominal de 100 euros a la par. En la fecha de adquisición de la combinación de negocios, se sabe que el contrato de arrendamiento en el mercado tiene un valor de 15.000 euros, si bien el firmado entre las partes asciende a 11.000 euros. Además, también se tiene información de que el valor de los activos de la sociedad Crinsa es de 180.000 euros y 80.000 los correspondientes a sus pasivos. Finalmente, la operación de fusión se inscribe en el registro mercantil con fecha 30 de junio del año citado. A partir de la información descrita, el supuesto solicita lo siguiente. En primer lugar, test de identificación de la posible existencia de la transacción separada. Posteriormente, cálculo del valor de la transacción separada. En el apartado C, determinación del coste de la combinación de negocios, considerando obviamente el valor de la transacción separada, y posteriormente del fondo de comercio o de la diferencia negativa correspondiente a la combinación de negocios. El apartado E pide registrar las operaciones en los libros del adquirente Mongisa que sean procedentes como consecuencia del acuerdo de fusión, prescindiendo por simplicidad del efecto fiscal. Finalmente, se solicita nuevamente qué asiento debería de registrar Mongisa en sus libros como sociedad adquirente en el caso de que el contrato de arrendamiento tuviese una cláusula de rescisión de 1.500 euros.
Doy comienzo a la solución del ejemplo 37, dando respuesta al apartado A relativo a la identificación de una transacción separada de una combinación de negocios. En este sentido, voy a aplicar el test comentado en un videotutorial anterior que recomiendo visionar con carácter previo al presente. Entrando en la solución del tema, en lo que se refiere al motivo de la transacción, es obvio que, dado que el contrato de arrendamiento existe con carácter previo al acuerdo de fusión, obviamente debe de tratarse como una transacción separada a efectos de su cancelación. Por otro lado, la sociedad adquirente es la que promueve dicha cancelación en beneficio propio para llevar a cabo el proceso de fusión, lo que lógicamente justifica la existencia de la transacción separada. Finalmente, aunque la extinción del contrato de arrendamiento se realiza en la fecha de adquisición, según las negociaciones previas supuestamente realizadas entre las partes, debe de quedar claro que en ningún caso dicha extinción del contrato se debe de interpretar como una contraprestación a los antiguos propietarios de la sociedad adquirida y por tanto se refuerza nuevamente la existencia de la transacción separada. Una vez justificada la existencia de la transacción separada de la combinación de negocios, de acuerdo a los comentarios realizados en el apartado A del ejemplo, procede a continuación determinar el valor de dicha transacción, para lo cual vamos a aplicar la formulación anteriormente comentada, según la cual el valor de dicha transacción será la cantidad más pequeña entre R, que es la cláusula de liquidación del contrato, y la diferencia entre A menos B, siendo A el valor de mercado del contrato y B el valor contractual firmado. Si aplicamos estos criterios desde el punto de vista de la información del enunciado, vemos que la cláusula de resolución asciende a 5.000 euros, mientras que el valor de mercado es de 15.000 y el valor contractual de 11.000, de donde se deduce que las dos cantidades sobre las que hay que decidir son de 5.000 y 4.000 euros, y en ese sentido, aplicando la normativa contable, deberemos de tomar la menor, es decir, que en este caso el valor de la transacción separada asciende a la cifra de 4.000 euros. El apartado D del ejemplo solicita la determinación del fondo de comercio o de la diferencia negativa de la combinación de negocios, para lo cual tendremos que realizar los siguientes cálculos. En primer lugar, sabemos que el valor de los instrumentos de patrimonio emitidos por la sociedad adquirente se eleva a 130.000 euros, cifra que, teniendo en cuenta la valoración de la transacción separada, habrá que disminuir en 4.000 euros, de donde se deduce que el coste real de la combinación de negocios es de 126.000 euros. Teniendo en cuenta ahora que el valor de los activos y pasivos de la sociedad adquirida se elevan a 180.000 y 80.000 euros respectivamente, es decir, que su valor razonable es de 100.000 euros, se deduce la existencia de un fondo de comercio de 26.000 euros que tendrá que registrar la sociedad adquirente. De acuerdo con lo comentado en los apartados A, B y C del supuesto, la sociedad adquirente Monjisa tendrá que registrar los siguientes asientos contables. En primer lugar, procederá a la emisión de 1.300 acciones de 100 euros de valor nominal al 100%, que se eleva a la cifra de 130.000 euros, la cual queda abonada a la cuenta 194, hasta que se produzca la inscripción de la fusión en el registro mercantil. A continuación, en la fecha de adquisición, procederá a la entrada al patrimonio de la sociedad adquirida, que, como he comentado, se eleva a 180.000 euros de activos y 80.000 de pasivos, registrando al mismo tiempo el fondo de comercio por 26.000 euros, al tiempo de asumir la pérdida de 4.000 euros en la cuenta 678, consecuencia de la liquidación del contrato de arrendamiento, todo lo cual genera un pasivo a favor de los socios de la sociedad disuelta de 130.000 euros. Siguiendo con los asientos contables de la sociedad adquirente Monjisa, una vez recibido el patrimonio de la sociedad adquirida Crinsa, procederá a cancelar el pasivo con los socios de la sociedad disuelta, a cuyos efectos entregará las acciones emitidas para tal fin. Por último, se inscribirá la operación en el registro mercantil,
para lo cual se cancelará la cuenta 194 con abono a la cuenta 100 de capital social, que quedará incrementado de esta manera en el valor de la ampliación prevista como consecuencia de la combinación de negocios. Para finalizar el ejemplo 37 paso a la solución del apartado E, que pide exclusivamente el apunte contable que deberá realizar la sociedad adquirente Mongisa por la recepción del patrimonio de la sociedad adquirida Grinsa, suponiendo que el valor de liquidación del contrato de arrendamiento es de 1.500 euros. Para poder realizar el citado apunte contable, en primer lugar tenemos que calcular el valor de la transacción separada, que de acuerdo a la formulación impuesta habría que decidir entre la cifra de 1.500 euros, nuevo valor de la liquidación del contrato, y las cifras de 15.000 y 11.000 euros, que son el contrato en mercado y el valor contractual, que no varían. En consecuencia, el valor de la transacción separada será el menor entre 1.500 y 4.000 de acuerdo a la legislación contable, y por tanto seleccionaremos la cifra de 1.500. Siguiendo con los cálculos a realizar para practicar el apunte contable solicitado por el apartado E del supuesto, una vez determinado el valor de la transacción separada de 1.500 euros, procede a obtener la cifra ajustada de la combinación de negocios. Y en ese sentido sabemos que los títulos emitidos son de 130.000 y que el nuevo valor de la transacción separada es de 1.500, de donde se deduce que el coste de la combinación de negocios ajustado es de 128.500. Si esta cifra la comparamos con el valor razonable de la compañía Grinsa, que es la adquirida, que no ha variado, es decir, es de 100.000 euros, en esta ocasión la sociedad adquirente deberá de registrar un fondo de comercio de 28.500 euros. De acuerdo a los razonamientos de las diapositivas anteriores, la sociedad adquirente Mongisa tendrá que registrar el siguiente asiento contable por la recepción del patrimonio de la sociedad adquirida Grinsa junto con los ajustes derivados de la transacción separada. En concreto se observa cómo se recepcionan los activos y pasivos de la sociedad Grinsa por las mismas cantidades que indican el enunciado, dado que no han sufrido variación, mientras que en el caso de la cancelación de la transacción separada, la pérdida es de 1.500 euros, dado que es la misma admitida por la normativa contable, por lo que el fondo de comercio se eleva a la cifra de 28.500 euros, quedando el pasivo también con la misma cifra de 130.000 euros, que oportunamente será cancelado, con la entrega de los títulos emitidos a tal fin por la sociedad Mongisa para los socios de la sociedad disuelta Grinsa. Y con este supuesto doy por finalizado este tutorial relativo a las transacciones separadas de relaciones preexistentes documentadas en contrato. Gracias por la atención prestada.